Bueno, en componente pasivo en circuitos alternos en la parte 2, o sea, el video 2 que dura como 1 hora y 10 minutos, bueno, se encuentra lo que es más explícito, lo que son los circuitos, con, por ejemplo, continuo lo que dice, circuitos con bobinas en componentes alternos. Lo que dice que se produce un fenómeno que es una fuerza contraelectromotriz, que se produce menor flujo de corriente sobre tiempo. En una bobina ideal se encuentra lo que en una ecuación sería L igual a la corriente sobre lo que es el tiempo. La reactancia, como también parte de este video, explica lo que ya vimos en la parte 1 del primer video. Bueno, continuando, que dice que la reactancia inductiva es la resistencia que ofrece una bobina en la corriente, que XL va a ser igual a la velocidad, a la frecuencia angular por L, que es igual a 2pi por frecuencia por la inductancia. La frecuencia está en radianes sobre segundo y la inductancia está sobre hertz, la unidad de medida va a ser ohm, por ser resistencia. Bueno, en una bobina ideal, en una bobina de corriente alterna ideal, lo que se necesitaría es que no tenga una resistencia pura, es decir, que no tenga una parte real en una forma binómica. Es decir, que va a ser el vector de XL igual a 0 más JXL. Por lo tanto, en la forma polar me va a dar un módulo de XL con un ángulo de 90 grados. Es decir, que no necesito una parte real para que tenga una bobina ideal. Por lo contrario, el condensador o capacitor sí da paso a la corriente alterna, lo cual produce un adelantamiento de 90 grados de la corriente con respecto a la tensión. En una función sería el I, o sea, corriente, igual a capacidad por la variación de tensión sobre el tiempo. La reactancia capacitiva ofrece resistencia al paso de la corriente. En una ecuación sería XC igual a, como es inversamente proporcional, va a ser 1 sobre la frecuencia angular por C. Bueno, es decir, 2pi por frecuencia por la capacitancia. Como la frecuencia está en radianes sobre segundo y la capacitancia está en faradios, entonces también va a ser en ohm. Bueno, el comportamiento de los capacitores en corriente alterna. Al cargarse el capacitor con una corriente senoidal, se produce en sus bornes una caída de tensión que es igual a la tensión de la fuente, nada más que en forma negativa. La corriente no es que ingresa por dentro del capacitor, sino que circula externamente por sus placas. Y bueno, en la forma polar se puede encontrar que también repasando del video anterior, que el vector I sería igual a I por el ángulo de beta más 90 grados. En este caso, si lo esquematizamos más, digamos, va a ser I igual a B sobre XC con un ángulo de beta más 90 grados. Y separándolo va a ser tensión con un ángulo de beta sobre XC con un ángulo de menos 90. ¿Por qué menos 90? Porque, como dije en el video anterior, se restan cuando es un cociente, y menos 90 daría un resultado positivo, y por lo tanto quedaría beta más 90, que es el adelantamiento que se produce por ser una reactancia capacitiva. Después, para que tengamos un capacitor ideal,
lo que se necesitaría sería no tener una parte real en la forma binómica. Es decir, que al no tener una parte real, solo estaría la parte imaginaria, que sería donde está la reactancia. Sería igual a xc igual a 0, por no tener parte real, menos j por xc, que sería en la parte polar, sería igual a xc con un ángulo de menos 90. Después, bueno, lo que podemos decir de la impedancia es que en serie se suman. O sea que la impedancia va a ser igual a Z1 más Z2 más Z3 cuando están en serie. Después, la impedancia en paralelo se suman las inversas, es decir, 1 sobre Z, sería 1 sobre Z equivalente igual a 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2, etcétera, etcétera. Y ahí es cuando se producen la admitancia, digamos, que sería la inversa de la impedancia. Y dentro de la admitancia se encuentra la resistencia pura, que como sabíamos, ahora se va a pasar a llamar conductancia, y después las reactancias se van a hacer susceptancia. La admitancia se identifica con el símbolo I, las conductancias con el símbolo G, y las susceptancias con el símbolo B. BL inductivo, BC si es capacitivo. O sea que la admitancia va a ser I igual a la conductancia G más BL más BC. Bueno, como parte ahora en la ley de Ohm, va a ser igual a corriente igual a B por I, o sea, B por la admitancia. ¿Y por qué? Porque es inversamente proporcional, como dijimos anteriormente. Bueno, explicándose matemáticamente, sería la corriente igual a B sobre G más J por BL más BC. Eso sería en una parte binómica. En una gráfica la conductancia es constante, es decir, que siempre va a ser pareja. La reactancia capacitiva es lineal a la conductancia, es decir, que siempre se van a cruzar un punto. Y después la reactancia inductiva es inversa, es decir, que va a ir de forma descendente. Y después la máxima, en una gráfica se puede apreciar que una máxima intensidad va a ser cuando se produce un cruce, cuando las reactancias sean iguales, es decir, cuando haya un cruce en una gráfica. Esa frecuencia angular se llama omega R. Las reactancias son iguales. Las reactancias son iguales y en la forma binómica nos da 0 como resultado, y por lo tanto ahí se produce una frecuencia de resonancia. La frecuencia de resonancia es cuando yo no tengo, cuando mi parte imaginaria, digamos, o sea, cuando las reactancias son igual a 0. Después a eso, digamos, X, a eso que sería igual a eso que sería omega C menos 1 sobre omega L, se produce un despeje, digamos, para llegar a la frecuencia. Tras un despeje que se hace, el resultado va a ser 1 sobre 2pi por la raíz de LC, que esa sería la frecuencia de resonancia en un circuito paralelo. Bueno, después en un circuito paralelo, en un circuito de inductancia y capacitivo, los paralelos se denominan circuito de tanque y se lo pueden encontrar en radio y radiofrecuencia y otros ejemplos que se vieron en el video. Después entramos a los factores de potencia. ¿Qué pasa con los factores de potencia? Que al tener un desfasaje de la corriente, con respecto a la tensión, se produce en el producto de tensión por corriente se produce también un desfasaje de potencia. Como sabemos, potencia es igual a tensión por intensidad.
pero en este caso, digamos, se produce la siguiente ecuación, que sería potencia por tensión cero, en el ángulo de 0 grados, perdón, por XL va a ser igual a, bueno, tensión por XL por un ángulo determinado. Bueno, un circuito inductivo genera un retraso de corriente, por lo cual se produce un retraso también de potencia. La potencia que realmente circula por ese circuito, ahora se va a pasar a denominar la potencia aparente y se simboliza con la letra S. Y bueno, su unidad de medida es el volt ampere. Y ahora si vamos al triángulo de potencia, bueno, si vamos a un triángulo de potencia, primero que nada podemos ver que la tensión se encuentra en la parte real, después tenemos la parte imaginaria, después tenemos la I, digamos, con el ángulo phi, que es el desfasaje que se produce, y tenemos acá la potencia aparente, que sería la tensión por la intensidad, es decir, que continúa a través de la intensidad, y tenemos nuestro punto. Bueno, lo que se produce ahí bueno, lo que se produce ahí es, tenemos en el triángulo de potencia tenemos la potencia aparente, después en el cateto opuesto vamos a encontrar la potencia reactiva, y en el cateto adyacente vamos a encontrar la potencia activa, reactiva, activa, aparente. Bien, acá como se puede ver, la potencia activa es igual a la tensión por intensidad por coseno de phi. Después tenemos la potencia reactiva, que va a ser la tensión por intensidad por coseno de phi. Bien, acá dijimos que la potencia reactiva, su unidad es el volt ampere reactivo, y su símbolo es la Q. Después la potencia activa tenemos trabaja en watts, que es lo que se toma en los circuitos eléctricos de las casas, por ejemplo, que esta es la unidad, este es con lo que se labura, digamos, no se le da importancia a estas dos potencias, y su símbolo es la P. Bueno, y eso sería, digamos, lo que es el triángulo de potencia. Después también en la última parte, bueno, habla sobre las unidades de las casas, las distintas medidas que se necesitaría para bajar el coseno phi cuando el consumo es excesivo, qué capacitor se tiene que usar, bueno, y entre otras cosas. Después lo que habla finalmente es sobre los filtros de potencia, que los filtros de potencia son los que permiten el paso de un solo rango de frecuencia a partir de lo que se llama frecuencia de corte. Y después tenemos distintos tipos de filtros pasivos, digamos, que son de banda pasante, digamos. Tenemos el pasa alto, el pasa bajo, el pasa banda, y después ranura. Bueno, en los pasos altos solo pasan alta frecuencia, en los pasos bajos solo pasan frecuencias bajas. Después los pasabanda es un regule que se produce entre frecuencias altas y frecuencias bajas. Y después tenemos la ranura, que es parecido al pasabanda, nada más que son rangos muy pequeños. Y después, bueno, como ejemplo que se vio en el video, se produce un divisor de tensión. Bueno, que tenemos un divisor de tensión común, que sería la tensión de salida, que sería igual a la tensión de entrada por R2 sobre R1 más R2. Pero en este caso, como estamos hablando de lo que era una resistencia y un capacitor, pasaría a ser la tensión de la tensión de salida va a ser igual a la tensión de entrada por la reactancia capacitiva sobre resistencia 1 más la reactancia capacitiva. Bueno, a través de todo un despeje lo que nos daba era nos daba como resultado que sería
La tensión de salida sería igual a la tensión de entrada sobre 1 más R1 con la frecuencia angular C por C. Como ya sabemos, bueno, se aplicaba todo el proceso y nos decía que como omega es equivalente a 2 por pi por frecuencia, nos decía que si se mantiene el capacitor y la resistencia fija, a medida que la frecuencia aumente, la tensión de salida va a ser menor, entonces ahí se produce un filtro pasabajo. ¿Y qué pasaba si se lo invertía? Es decir, si se cambiaba de lugar el capacitor con la resistencia, a medida que a medida que la frecuencia aumentaba, la tensión de salida también iba a aumentar, por lo tanto se producía un pasa alto de frecuencia. Y al utilizar los dos, o sea, un pasa bajo y un pasa alto, es decir, de poner dos divisores de tensiones, lo que se iba a producir era un pasabanda, que es el regule de un rango de flujo, digamos, no muy alto ni muy bajo. Y bueno, con eso concluía el video. Después se daba una demostración gráfica de cómo varía la tensión, cómo era que se variaba, digamos, ese desfasaje, digamos, con la división de tensión. Y bueno, nada más.